Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Diálogos Veterinarios. Esta sesión será una sesión mensual. Es un espacio para compartir todo lo que hacen los médicos veterinarios en el área de tortugas marinas. Los médicos veterinarios o tecnistas somos los profesionales dentro de las ciencias de la salud que nos encargamos de mantener, diagnosticar, prevenir y controlar las enfermedades de los animales, entre ellos los animales domésticos y de fauna silvestre. El médico veterinario tiene una rama profesional muy amplia y trabajamos en muchas actividades, tanto de investigación, clínica, trabajo en campo, cirugía, incluso en muchísimas otras actividades que incluso nosotros no pensaríamos que el médico veterinario desarrolla su profesión. Por eso es que hemos comenzado a hacer este espacio para hacer divulgación de los profesionales que trabajan con tortugas marinas, en este caso los veterinarios. Mi nombre es Maribel Escobedo, soy miembro activo de la Asociación Mexicana de Veterinarios de Tortugas, soy médico veterinario y el día de hoy tenemos con nosotros al médico veterinario Eduardo Gasol. El doctor Eduardo Gasol es médico veterinario zootecnista egresado de la UNAM. Desde 1998 comenzó a trabajar en el Centro Veterinario de Jalapa. Es encargado del área de medicina de fauna silvestre, reproducción y medicina de comportamiento. Trabaja con diferentes instituciones dedicadas a medicina, conservación y reproducción de fauna silvestre y es miembro activo de la AMBT. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Eduardo Gasol. Si puede activar su micrófono. Listo. Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí. Estoy sumamente emocionado y agradecido por iniciar con estas sesiones que, como ya dijo la doctora Maribel, serán mensuales, de la Asociación Mexicana de Veterinarios de Tortugas. Es un privilegio iniciar con estas sesiones. Las tortugas marinas son un bicho fascinante y quienes tenemos el privilegio de estar de pronto cerca de ellas, estamos siempre enamorados de ellas. Hablar y agradecer a todos por su tiempo. Esta es una plática más como de lo que hacemos, no es una plática técnica, no se trata de discutir hoy sobre alguna patología en especial o algún procedimiento en específico, sino compartir un poco de lo que podemos hacer de medicina con tortugas marinas. Como decía, hablar de tortugas marinas es un privilegio y una maravilla. También es, yo creo, una obligación, creo que para todos los seres humanos. Hablar, aprender de un animal que tiene en la Tierra prácticamente 200 millones de años, siendo prácticamente igual y sin tener ningún mecanismo de agresión, es un animal del que hay que aprender mucho y del que hay que entender cómo funciona. Para uno como veterinario es todo un reto cambiar algunos conceptos que manejamos con algunos otros grupos, con mamíferos, con aves e inclusive con reptiles. Es bien importante entender estos animales. Creo que inclusive los economistas deberían tener en la carrera una materia de tortugas marinas. Son un claro ejemplo de la mejor forma de distribución de la riqueza si entendemos el oxígeno y la energía como la riqueza. Ningún animal, creo yo, es capaz de distribuirla con tanta precisión, con tanta equidad y con tanta eficiencia. Aunque los recursos sean poco, ella siempre funciona. México, hablando de privilegios, somos sin lugar a dudas sumamente privilegiados en el tema de tortugas marinas. Tenemos 6 de las 7 especies de tortugas marinas, solo la tortuga plana australiana, que es de los bichos raros que siempre tienen los australianos guardados en la bolsa, también tienen su tortuga marina. Nosotros aquí en México tenemos 6, algunas especies del lado del Golfo, del lado del Caribe, algunas especies del lado del Pacífico y algunas que compartimos en ambos litorales. Hablaba un poco de esto, ¿no? De la similitud o la permanencia de las tortugas marinas hace millones de años. Aquí están las especies que tenemos aquí en México y la tortuga plana australiana. Esto hace que seamos un país que tenemos una doble obligación
no solo por la cuestión evidente de entender a las tortugas marinas y esta parte fascinante o romántica que podrían tener, sino también por la riqueza y lo que representan para nuestros océanos las tortugas marinas, ¿no? Sabemos que cumplen una función o una serie de funciones importantísimas. En México, alrededor de los años 80, no exactamente en 1980, algunas personas empiezan a trabajar en costas, en protección de tortugas marinas. Al principio, o por lo menos lo que yo conocí, eran campamentos que hacían un trabajo fantástico, pero más bien dirigido al tema de protección de los nidos, protección de las tortugas, y empiezan los primeros trabajos de investigación con cuestiones de morfometría, algunas conductas en la parte de la anidación, algunas conductas reproductivas, y ahí es donde empieza el trabajo con tortugas marinas en México, con las herramientas y la base de conocimientos que había sobre tortugas marinas hace 40 años. Gracias a esas personas hoy tenemos el privilegio de tener tortugas marinas en México, si no, yo creo que estaríamos hablando de ornitorrincos o de alguna otra cosa que no tenemos en México, pero estaríamos hablando de lo que hubieran sido las tortugas en México, si no es por el trabajo de este grupo que empezó más o menos en los años 80. Este trabajo continúa, pero también ha ido creciendo todo el trabajo de investigación en cuestiones de comportamiento, insisto, de biología, de fisiología. Ya hay trabajos sobre fisiología y cuestiones dentro del mar. No solo era ese momento que teníamos en las tortugas en la costa, que era la fuente de información, sino ahora también se va hacia las tortugas para poder entender cómo está funcionando. Por ejemplo, el doctor Eduardo Reséndiz en Baja California hace un trabajo increíble sobre toda la condición de tortugas en vida libre, y muchísima gente lo hace, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimas tortugas que monitoreamos su comportamiento, su distribución, sus movimientos. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha es el trabajo del biólogo Raúl González del Acuario de Veracruz, junto con algunos otros organismos que monitorean algunas tortugas, ¿no? Esto es con tortugas de la isla de sacrificios, tortuga carey, y son algunos de los seguimientos que se dan, ¿no? En el año 80 y tantos se les ponían unas, se me olvidó la palabra, unos transmisores de telemetría, y con unas antenas ahí había que ir siguiendo y a ver si la tortuga daba para un lado, daba para el otro, y la lancha no hacia la izquierda, y claro, si en ese momento no salía a respirar, igual se perdía la señal, y era toda una proeza detectar eso. Y había con muchos datos que eran muy buenos para la época, pero que si lo vemos hoy en día, si bien son la base de lo que se hace en la actualidad, no son tan precisos como lo que ahora podemos obtener. Sin embargo, conforme ha ido creciendo todo este interés y toda esta generación de conocimientos, de investigaciones fabulosas en tortugas marinas, desgraciadamente también ha crecido la cantidad de tortugas marinas con patologías asociadas a la interacción entre el humano y los animales. Y esto nos hace que tengamos que transformar un poco nuestra manera de afrontar la conservación de las tortugas marinas, y que no solo lo hagamos a través de este trabajo de investigación y de cuidado de las zonas de anidación, etcétera, etcétera. Esto nos debe de hacer girar hacia entender que los médicos veterinarios tenemos una función importantísima en el trabajo de conservación de las tortugas marinas. El tiempo ya que se ha ido trabajando de manera un poco más ordenada y sistemática en medicina de tortugas marinas, vemos realmente una línea de crecimiento exponencial que tiene siempre una controversia, porque no solo es realmente qué tantas más tortugas marinas están teniendo problemas en su actividad, en la actividad del hombre, junto a la actividad del hombre, perdón, sino también es que cada vez hay más acceso a ellas, cada vez las cooperativas de pescadores, cada vez más asociaciones civiles, organismos gubernamentales, etcétera, etcétera, empiezan a darse cuenta que hay algo más que hacer con las tortugas, ¿no? Y cuando se encontraba antes una tortuga herida,
pues era difícil qué hacer con ella. Ahora empezamos a tener ciertas rutas que nos pueden permitir que esa tortuga salga adelante. Dentro de las actividades que más daño generan a nuestras tortugas, por supuesto, es la pesca. Las pescas incidentales, con los diferentes métodos de pesca, estas redes de arrastre, donde esas ni siquiera nos llegan vivas a los veterinarios, son tortugas que casi siempre llegan ahogadas, a veces inferimos que fue por tiempo que estuvieron en red, por algunas cicatrices, pero por lo menos el lado del Golfo de México, y tengo entendido que en otras zonas del país también, hay un método de pesca que se llama palangre, que es una línea que mide kilómetros y cada X metros hay un anzuelo, y ese anzuelo es para los peces. Llegan los pescadores cada mañana, 1 o 2 veces por día, o a veces cada 3 o 4 días, y van revisando eso. Entonces levantan la línea, sacan el pescado y lo suben a la lancha. Y de pronto suben y se encuentran a la tortuga. Entonces hay pescadores que, si la tortuga está muerta, cortan la línea y la tortuga va al fondo. Si esa tortuga está viva, cortan la línea y que se vaya la tortuga con su anzuelo. Y no solo con el anzuelo, sino que el anzuelo trae una línea y esa línea corre riesgos de atorarse, ya sea hacia adentro, en esófago, en estómago, en duodeno o en donde llegue del intestino. Pues hemos tenido tortugas que el anzuelo está en cavidad oral y la línea sale por la cloaca, generando un daño tremendo en absolutamente todo el aparato digestivo. O bien tenemos tortugas que con la línea se enredan con las aletas al tratar de nadar, ¿no? Esto también es importante conversar, que tenemos que ver o dejar de ver a los pescadores como en los enemigos. Si bien genera su actividad esto, tenemos que empezar a tener pláticas e intercambios para que en la medida de lo posible modifiquen las pesquerías, pero también para que si encuentran esa tortuga, puedan ellos reportarla y que alguien pueda intervenir para hacer el procedimiento y realmente retirar el anzuelo a las tortugas, ¿no? Sabemos que en México el manejo legal de este tipo de especies es sumamente delicado, pero para eso es donde tenemos que sumar las cooperativas o los grupos de pescadores, las asociaciones civiles, en este caso los médicos veterinarios, y las autoridades tienen que estar informadas de nuestra actividad profesional para que no sea un daño para un problema para el pescador sacar a la tortuga, ni transportarla, ni dar aviso, ni sea un problema para nosotros al moverla, ¿no? Ahora platicaremos un poco más de los anzuelos. Los traumatismos, colisiones con embarcaciones, es otra forma de generar un problema para las tortugas con los pescadores, pero también botes turísticos. De hecho, esto pasa muchísimo en algunas costas, por ejemplo, en Quintana Roo, donde las tortugas tienen zonas de alimentación muy cercanas o que comparten con zonas turísticas de importancia. Y entonces está la gente que llega en barcos turísticos, en este tipo de artefactos de motos de agua, etcétera, etcétera, aunque algunos están prohibidos o regulados, y tenemos comúnmente imágenes como esta, ¿no? Esta tortuga perdió un ojo, vemos la fractura que tenía aquí, creo que de esta hay una radiografía un poco más adelante. Las tortugas no son animales fáciles de ver para la gente que va conduciendo las embarcaciones, entonces no es un acto necesariamente de mala fe. También muchas veces el traumatismo no es con la embarcación, sino con la propela, que es la hélice del motor, que va sumergido. La contaminación microbiológica, bueno, es todo un tema porque nosotros vertimos todos nuestros desechos a ríos, que finalmente llegan a mares o directamente al mar. Y con el paso del tiempo, es más frecuente encontrar tortugas con alguna carga microbiológica que no corresponde a la microbiología normal de una tortuga marina. Estas imágenes que vemos en la pantalla corresponden
a diferentes tortugas que fueron muestreadas porque hubo un evento de mortandad en un periodo de tiempo muy corto. Y al muestrear a estas tortugas, no todas, pero muchas coincidían con este tipo de lesiones que están circunscritas. Y en estas lesiones se pudieron aislar microorganismos, bacterias. Por ejemplo, una de ellas, la Pantoea aglomerans, que es una bacteria que normalmente se considera una bacteria nosocomial. Entonces estamos hablando de que una bacteria que ni siquiera en humanos es común, sino que tiene que ver con desechos hospitalarios, supondría yo, es que es una bacteria que llegó al mar, que de alguna manera entró al organismo y que se alojó en diferentes órganos y generó lesiones. Durante las necropsias no tuvimos los elementos para decir que fue esta la causa de muerte de las tortugas, pero sí sabemos que es una serie de bacterias presentes en tortugas y que sepamos nosotros no hay reporte de estas bacterias o estos microorganismos en las tortugas marinas. La contaminación también ha sido motivo de algunas dudas, algunas hipótesis. Ha incrementado en México el número de tortugas con este tipo de patologías de fibropapiloma. Y hay muchas teorías, es un trabajo de investigación muy serio, el doctor Reséndiz trabaja mucho con el fibropapiloma y no quiero entrar en este tema, pero que se cree y se supone que tiene que ver la inmunosupresión y la contaminación ambiental y la contaminación de los mares con la presencia de esto. Empieza a creerse cierta relación directa. Entonces, si bien no es algo directo como en la imagen anterior, sí es algo que empieza a trabajarse y se empieza a fortalecer cada vez más. En nuestro país, oficialmente es raro que tengamos derrames de hidrocarburos. Sin embargo, eventualmente hay desechos de hidrocarburos en nuestras costas y eventualmente, o no tan eventualmente, encontramos algunas tortugas que nos llegan en estas condiciones. Los hidrocarburos tienen muchísimos mecanismos de dañar a la tortuga, de cuestiones mecánicas y también intoxicación hacia ellas, ¿no? A veces no hay un derrame petrolero mediático y de pirotecnia noticiosa, pero simplemente la gran cantidad de embarcaciones que cargan, descargan diésel, algún otro combustible, algún otro hidrocarburo, que transportan para alguna cuestión operativa aceites, petróleo, etcétera, etcétera, empiezan a incrementar el riesgo de que haya un pequeño accidente que coincida con la presencia específica de alguna tortuga. Intoxicaciones, muchas no alcanzamos a determinar o no hemos alcanzado nosotros con nuestros limitantes a determinar a qué o qué genera esto, pero que clínicamente nos dan argumentos para pensar que estas tortugas están intoxicadas. Hace poco hubo algún caso donde una embarcación, no en México, derramó no sé cuántos de miles de litros de ácido en el mar. Bueno, pues aquí hay tortugas que nos llegan con signos de intoxicación. Hoy en día en redes sociales, el Coliseo del siglo XXI, donde el pueblo juzga si todo está bien o todo está mal, es común que salgan imágenes de tortugas con ingesta de residuos. Y es algún problema importantísimo, ¿no? Las tortugas confunden cosas flotantes con alimento. A veces les llama la atención si son cosas brillantes. Y a lo largo del mundo se han encontrado los objetos más inverosímiles dentro de tortugas marinas, como de muchísimos animales, y específicamente animales marinos, ¿no? Muchas veces encontramos nosotros residuos dentro de tortugas, ni siquiera la tortuga está clínicamente mal, la tortuga trae algún otro problema. Si hablamos el rato de esta paciente
con el traumatismo craneoencefálico, la fractura y la exoftalmia. Esta tortuga también traía residuos, claro, en ese momento no era lo importante y todo se iba moviendo, ¿no? Pero ya inclusive yo creo que hay cierto mecanismo de adaptación para eso, ¿no? En la imagen de la derecha, no sé si alcanzan a reconocer ustedes este objeto que estoy señalando, pues es una tarjeta micro SD que se encontró en la tortuga. Esto quiere decir que traía más información de la que debería. Algunos ejemplos, el caso de la izquierda, esas imágenes son cortesía de la bióloga Rossi de CONAM. Es una sola tortuga y tenemos 10, 12 tipos de plásticos diferentes, ¿no? En el de la derecha vemos, derecha superior, el daño que generan en el intestino, pacientes con intussuscepciones, y donde realmente ya no hay ninguna secuencia digestiva, y obviamente hay necrosis de los tejidos por estos hilos que estaban ahí. Y la imagen de la derecha, pues más residuos plásticos, simplemente para ejemplificar. Estos residuos no solo tienen que ver con la parte digestiva, también tenemos muchos pacientes que se enredan en ellos, ¿no? Se conoce como enmaye cuando tiene que ver con artilugios de pesquería, pero también con otra basura. La imagen de la izquierda es una juvenil de tortuga carey que venía enredada de ambas aletas en un costal de fertilizante. De uno de los dos lados tenía fractura, del otro lado no tenía fractura, pero tenía ya una necrosis. Si nosotros analizamos este tejido, podemos inferir que no fue una lesión reciente, que no era algo que acababa de pasar. Esta tortuga seguramente estuvo nadando mucho tiempo con el costal enredado. Los maravillosos perros son fantásticos. Yo no entendería la vida sin mis perros, pero tenemos que entender que el perro es un depredador natural perfectamente diseñado para eso, para su función, para depredar. Entonces, tenemos que como sociedad hacernos responsables de la tenencia de nuestros perros y asumir que pueden generar este tipo de conflictos. Esto en mar, evidentemente es difícil. Por ahí estuvo circulando en redes sociales una imagen terrible de unos perros cazando un tiburón. No sé si ustedes lo vieron. Y claro, pues a una tortuga no la hace invulnerable. Desgraciadamente, las tortugas siempre nos van a dar, en caso de las hembras, un espacio donde salen ellas, mientras salen ellas a desovar, que son sumamente torpes en la tierra, donde son presa facilísima para cualquier perro, ¿no? Y cada vez más tenemos nosotros tortugas heridas por mordedura, algunas con heridas en las que podemos intervenir sin mayor trascendencia, como la derecha, aunque esa era una tortuga que tenía varias mordidas, ninguna, por ahí alguna con una pequeña fractura en la falange, pero no era un tema grave. Y bueno, imágenes brutales como la de la izquierda, ¿no? Hablábamos hace rato de todos los avances tecnológicos, todos los avances que ha habido en la investigación y en la generación de conocimiento en cuanto a biología, fisiología, distribución de las tortugas marinas. Conversamos un poco sobre las patologías que más comúnmente nos encontramos como veterinarios, producto de esta interacción entre el ser humano y las tortugas marinas. Paralelo a esto, que hemos hablado más o menos de 40 años, tenemos un crecimiento, un boom fantástico como veterinario, de tecnologías y de método de diagnóstico de medicina. La medicina veterinaria ha crecido en el mundo y en México de manera exponencial. Hoy en día platicar de tomografía, de resonancia magnética, de rayos X, de ultrasonido, de cualquier técnica quirúrgica, es algo rutinario para un médico veterinario. Si nos está escuchando algún veterinario que ejercía ya su profesión
en los años 70, en los años 80, inclusive en los años 90, nos podrá comentar que no era esto así en esos tiempos, ¿no? No todas las clínicas o la mayoría de las clínicas, no todas disponían de un equipo radiográfico, mucho menos de un equipo de anestesia inhalada, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Si nosotros tenemos un crecimiento de la medicina veterinaria, tenemos un crecimiento de la detección de conflictos entre las tortugas y el ser humano, tenemos la obligación personal, profesional y social de poner todos estos conocimientos, todas estas herramientas diagnósticas al servicio de las tortugas. De no solo utilizarla hacia las especies que nos generan un beneficio productivo o afectivo inmediato, que no está nada mal, por supuesto que está muy bien, pero también empezar a voltear a ver hacia otras especies que, si bien en lo individual nos pueden generar un gozo, en lo social, para la gran mayoría de la gente, dice, pues la tortuga, qué bonita, ¿no? ¿Yo en qué me beneficio de la tortuga, no? Entonces, yo puedo pagar $1 por llevar a mi perro, a mi gato al veterinario, pero no estoy seguro de si quiero, si llevaría o no a la tortuga al veterinario. No es que yo la voy a llevar, sino como sociedad tenemos que hacer que los servicios veterinarios de calidad, que la medicina veterinaria basada en evidencias, que la medicina veterinaria en cuanto a técnicas de diagnóstico, en cuanto a técnicas terapéuticas, en cuanto a técnicas quirúrgicas, tengan acceso a nuestras tortugas también. ¿Por qué no trabajar con radiografías? Si nosotros tenemos anzuelos todos los días y el anzuelo puede estar en la boca, en el esófago, además un esófago con un cuello retráctil, en el estómago, en algún lugar, ¿cómo voy a saber cómo lo voy a resolver? Lo voy a resolver con una cirugía. ¿En dónde? Al principio veíamos una cirugía de esófago, o voy a tener que entrar a la cavidad celómica, o simplemente voy a poder sacar el anzuelo a través de la boca. ¿Cómo voy a corregir una fractura si no tengo clara la radiografía, ¿no? Debemos de dejarnos esta medicina de aventura un poco a un lado y entender que hoy en día una cirugía de ortopedia tiene que tener una radiografía, y una radiografía de calidad que me permita medir los fragmentos, que me permita inclusive ocupar uno de los software de planeación quirúrgica para saber qué implante es el adecuado, en qué dirección voy a poner mis implantes, etcétera, etcétera. No vamos a limitarnos con esto, ¿no? Técnicas de mínima invasión, como la endoscopía, son herramientas que nos dan una precisión importantísima y que acaban haciendo el trabajo mucho más eficiente, sin dañar tanto al paciente, y nos va a permitir que esta tortuga pueda volver al mar mucho antes. Porque las tortugas, como todos los animales silvestres, mientras menos tiempo estén en cautiverio o en manejo hospitalario, es mucho mejor para ellas. Nuestra obligación es tirar a que nuestros pacientes tortugas marinas en este caso, tengan acceso absolutamente a todas las herramientas diagnósticas, terapéuticas, quirúrgicas que existen hoy en día a través de la medicina veterinaria. Si bien pensamos que la gran mayoría de las tortugas llegan a través de playas, muchas veces playas que no hay una infraestructura, tenemos que ir estableciendo los mecanismos para que finalmente la tortuga reciba el tratamiento adecuado en el medio adecuado. Si nosotros tenemos que ver la manera de garantizar que la tortuga tenga una buena oxigenación, tienen mecanismos de adaptación fantásticos para poder sobrevivir con una tasa de oxigenación muy baja, que es lo que les permite a ellas bucear y permanecer muchísimo tiempo en el mar, sumergidas. Pero claro, si esta tortuga está debatiendo con un anzuelo o en una red, o tuvo un traumatismo y estuvo más tiempo sin poder salir a respirar, va a llegar con problemas respiratorios, ¿no? Eso, la única manera que yo voy a tener acceso a ello es a través de la imagenología, y la mejor vía para yo asegurar el buen funcionamiento respiratorio de la tortuga es a través de la administración de oxígeno o de fármacos a través de la respiración. E ir poco a poco desarrollando las técnicas o adaptando las técnicas que nos hagan funcionar. Esta es justamente la tortuga
carey que les mostré, que venía con las lesiones por el costal, ¿no? Es una tortuga que hubo que someter a una cirugía de ortopedia del lado que estaba fracturado, pero había habido una pérdida en los tejidos, problemas musculares, problemas de irrigación, y que necesitamos tratar de ayudarla de alguna manera un poco más generosa. No solamente es tenerla en una tina a ver si se recupera, sino que tenemos que buscar qué más se puede hacer, ¿no? Y entonces, bueno, se encontraron ultrasonido, láser, electroestimulación para que ella fuera recobrando su movilidad. Hay que pensar, hay que siempre imaginar, y en la gran mayoría de los casos vamos a encontrar una alternativa. No siempre los casos son exitosos. Es más, quienes trabajamos con fauna silvestre tenemos una altísima tasa de fracaso. Este fue un proyecto que motivó y en el que fracasamos. Una tortuga que hubo que amputar una aleta. Se hizo todo un trabajo con diferentes profesionistas para poder diseñar una prótesis. A la derecha está ya el prototipo antes de la colocación. Del lado izquierdo estaba como el diseño de cómo se iba a implantar esta prótesis. Desgraciadamente esta tortuga murió en el proceso por un tema respiratorio. Como a ella le fue mal, vamos a ver un poco de esta. Esta es una tortuga que llegó en las costas norte del Golfo de México con este golpe, fractura múltiple del caparazón. Suponemos por el tipo de lesión que fue generado por una propela de embarcación. Inclusive tenemos aquí un fragmento del pulmón. Las tortugas, como reptiles que son monocavitarias, no tienen diafragma y sus pulmones están adheridos al caparazón. Ella tuvo un par de procedimientos, unos para la reparación de las fracturas. Las fracturas estaban fijas, no las quisimos mover, simplemente se selló con diferentes materiales de sustitutos óseos. Y bueno, esta tortuga venía en malas condiciones, no comía, no se movía, entonces se le colocó una sonda de esofagostomía para que pudiera comer. La tuvimos nosotros 5 meses hospitalizada y cambió absolutamente su actitud, sus movimientos. Aquí se alcanza a distinguir la prótesis. La idea, si vieron en las imágenes anteriores, el color del material era un color claro. Entonces, para no facilitar su predación, se hizo esta simulación. Esto lo hizo Rafa Ruiz, es un artista plástico que de pronto algunos pueden conocer. Entonces también tiene esta parte fantástica la medicina de tortugas, ¿no? Que nos obliga a rodearnos de gente que tenga el interés en participar. Para casi todos, diría yo, para absolutamente todos, hay una cabida en este trabajo de recuperación de las tortugas marinas. Después de 5 meses, pues tuvimos la satisfacción, esta tortuga pudiera volver al mar. Si bien una sola tortuga no va a hacer diferencia en la población de tortugas, una sola tortuga es una más. Y en una se hace la población con la que esperamos podamos crecer e incrementar paulatinamente, ¿no? Y una tortuga con la que nos fue mal, con el caso de las prótesis, con esta que nos fue bien, pues lo que nos queda es aprender y ver esto como parte de una curva de aprendizaje. Vamos atrás de este trabajo de conservación que inició en los años 80, pero que tenemos nosotros como médicos veterinarios que no detener y conocer cada vez más a nuestras tortugas marinas. Muchísimas gracias por este ratito, por permitirme compartir este trabajo, que no es un trabajo mío. Yo soy privilegiado de estar aquí, como soy privilegiado de estar rodeado de gente
yo vivo en el estado de Veracruz, la red de tortugueros o de varamientos del estado de Veracruz, donde hay infinidad de personas, todas comprometidísimas, todas sabias sobre las tortugas marinas. Y ahora como miembro activo de esta Asociación Mexicana de Veterinarios de Tortuga, asociación que tiene la finalidad de sumar, de poner nuestros servicios, de todos, al servicio de las tortugas marinas. Muchísimas gracias, doctor Gracias. Eduardo. Tiene muchísimas felicitaciones. Creo que empezaron a sacar más preguntas, entonces yo creo que eso lo estaremos contestando a través del chat. Si ahora puede darse una escapadita al Facebook y contestar las preguntas, estaría maravilloso. Ahorita lo hago con Muchísimas mucho gusto. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y esperamos verlos de nuevo en el siguiente mes para nuestra nueva sesión de diálogos veterinarios. Cada mes tendremos un invitado especial, diferente, así que no se pierdan la programación que estará disponible a través de la página de Facebook e Instagram de nuestra asociación AMVT. Hasta luego.